Nico González ya es nuevo futbolista del Atlético de Madrid, cesión con opción de compra de 32 millones de euros, aunque no ha trascendido exactamente la cantidad de partidos ni las condiciones por las cuales esa opción de compra se debería ejecutar la próxima temporada. Vamos a ver cómo juega Nico González, cómo ha jugado en la Juventus y cómo lo ha hecho en la Fiorentina, con imágenes de partidos, ojo, en la Serie A aquí en el canal. Vamos a ver también si es el refuerzo que exactamente necesitaba y pedía el Cholo Simeone para su Atleti y el encaje que puede tener en el conjunto madrileño. ¿Soluciona Nico González de los problemas que tenía el Atleti en esa banda derecha? Vamos a discutirlo y vamos a ver un montón de cosas. Venga, vamos a ello. Bueno, esta es la imagen, amigos de Mundo Maldini. Nico González presentado como la guinda del pastel, como el último fichaje en lo que, bueno, se presenta como un mercado absolutamente histórico en el Atleti por la inversión que ha habido y por el número de fichajes, sobre todo, que hay nuevos en la plantilla del Atlético de Madrid. Los Baena, Ruggeri, Almada, Pubil, Cardoso, Raspadori, un montón de jugadores nuevos que cambian por completo la forma que teníamos de entender el Atlético de Madrid como plantilla la pasada temporada. Muchas salidas, muchas caras nuevas y a buen seguro va a tardar todo esto un tiempo en asentarse. Para un equipo que no ha empezado bien la temporada, que ha empezado de hecho arrastrando los problemas que tenía ya la pasada campaña, aunque hay algunos brotes verdes como por ejemplo esa primera media hora contra el Español en la cual sí que vimos un Atlético de Madrid valiente presionando arriba y ejecutando un buen fútbol. Lógicamente la lesión de Baena, que es el futbolista para mí más importante que va a tener el conjunto del Cholo esta temporada, hizo mucho. Pero esta es la imagen. Nico González, argentino, 27 años, se suma a la camada argentina del Atlético de Madrid y hay que hablar de la operación, porque es una cesión con opción de compra. El futbolista venía de estar una temporada en la Juventus después de romperla en la Fiorentina. La Juventus lo pide cedido, se lo dan cedido y en esta temporada ejecuta una opción de compra de 25 millones para cederlo al Atlético de Madrid una temporada y ofrecerle una cesión con opción de compra de 32. Es decir, si el Atlético de Madrid lo compra, le acabará costando más al Atlético de Madrid que a la Juventus en el momento de ejecutar esa opción de compra. ¿Cuáles son las condiciones? Lo cierto es que no ha trascendido, es decir, no tenemos información de cuáles son el número de partidos y el número de goles que tiene que marcar para que el futbolista acabe siendo propiedad del Atlético de Madrid. Aquí vemos su valor de mercado en esta ficha técnica, 24 millones de euros según Transfermarkt, es decir, básicamente lo que ha pagado la Juve a la Fiorentina por adquirirlo en propiedad, 27 años y las posiciones que me parece una de las claves por las cuales ha fichado por el conjunto del Cholo. Extremo derecho, extremo izquierdo, puede jugar incluso como interior, carrilero por la derecha, porque ojo que también lo ha usado la Juventus en esa posición, media punta e incluso podría llegar a jugar de falso 9. Es decir, la versatilidad y su capacidad de compromiso en distintas posiciones me parece una de las razones más importantes por las cuales el Atlético de Madrid ha hecho este fichaje. 38 partidos, 5 goles, 4 asistencias con la Juventus en la temporada 24-25, en la cual fue claramente de más a menos. Es verdad que tuvo algunas lesiones, sobre todo entre octubre y diciembre. Empezó muy bien, por ejemplo, recuerdo en los partidos de Champions, jugando en la doble media punta, jugando a veces como carrilero y es internacional con la selección de Lionel Scaloni. Vamos a empezar a ver ya cómo jugó en la Juventus y cómo lo hizo, sobre todo en la que fueron sus mejores temporadas en Italia, que fueron con la camiseta morada, con la camiseta de la Fiorentina. Aquí lo tenemos ya, imágenes de Nico González jugando, gracias a los amigos, por supuesto, de la Serie A por cedernos estas imágenes, que es un lujo siempre poder contar con ellas en Mundo Maldini. Aquí vemos algunas de las características de juego que tiene Nico González. Una de ellas, por supuesto, la llegada de segunda línea y el golpeo. Es un futbolista que ya sea partiendo, que es lo que suele hacer, desde la banda derecha o partiendo desde posiciones mucho más centradas, es capaz casi siempre de llegar de segunda línea y hacer gala de un golpeo excelente, porque eso sí que lo tiene muy buen golpeo de balón con esa pierna izquierda. Es un futbolista que tiene mucha zancada, es un jugador de 1,80, lo cual le permite a veces tener buena capacidad en el juego aéreo. ¿Y por qué zonas aparece? Primordialmente por la banda derecha, es un jugador zurdo, esa tendencia interior de los zurdos. Aquí vemos también uno de esos goles de llegada de segunda línea, que claramente es una de sus cualidades principales. Jugador zurdo con esa tendencia de meterse hacia adentro y sacar el disparo con la izquierda, suele partir desde la banda derecha y luego vamos a ver una comparativa con Giuliano Simeone, a ver cuál de los dos puede encajar mejor en el esquema de Simeone. Ya digo, zurdo, pero también ha aparecido en muchas ocasiones por la banda izquierda. Es un jugador para mí de banda, claramente de banda, rápido, con zancada, no es exactamente un especialista en el regate, en el uno para uno, ni mucho menos en espacios reducidos. Creo que para eso el Atleti necesitaba otro tipo de perfiles que no son el de Nico González. Es un jugador de sacrificio, aquí veis, de golpeo, de llegada, lo era mucho más en la Fiorentina, por eso estamos viendo mucho más imágenes de la Fiorentina que en la Juventus. ¿Por qué? Porque en la Fiorentina
jugó incluso a veces de falso 9 o de falsa referencia. Jugó en la izquierda, jugó en la derecha y jugó muchas veces de media punta e incluso de delantero. Es un jugador con llegada, con zancada, con velocidad, con desborde. Bueno, ahí entramos en una especie de pequeño debate, ¿no? ¿Es un jugador capaz de regatear? Sí, puede regatear. En espacios reducidos, ahí le cuesta un poco más. ¿Es un jugador habilidoso con la pelota? Mucho, es muy habilidoso con la pelota, pero no hasta el punto de ser, por ejemplo, un especialista en los espacios reducidos, que quizás es lo que le venía mejor al Atlético de Madrid. Es decir, no tiene la habilidad con la pelota que puede tener un Lamine Yamal en espacios reducidos, un Michael Olise en espacios reducidos. Lo digo, pongo estos ejemplos porque son jugadores también zurdos que parten desde la derecha hacia adentro y que buscan el disparo o el centro primordialmente. Es un jugador que tiene otro tipo de características, por eso le permite jugar de carrilero derecho o de carrilero por la izquierda. Es un jugador con mucho recorrido y mucho sacrificio a nivel defensivo. Fijaos en el golpeo, cualidad que, bueno, claramente sí que tiene. Golazo de Nico González con la Fiore, que ya digo que fue su mejor versión. 14 goles la 22-23 y 16 goles en Serie A la 23-24, muchos menos de los que marca después con la Juventus, porque en la Fiore juega mucho más arriba, capaz de explotar esas capacidades de disparo, esas capacidades de meterse hacia adentro con la diagonal que tiene el futbolista argentino. Es un jugador que al Atlético de Madrid le va a venir muy bien, o sea, no tengo muchas dudas de eso. Es un jugador con capacidad de trabajo muy nivel Cholo Simeone, con esa capacidad de ser versátil en la posición de extremo diestro, en la posición incluso de interior o de carrilero si el Cholo vuelve a jugar con 5 defensas. Y ojo, el juego aéreo, una capacidad que tiene Nico González a pesar de no ser, digamos, un futbolista de 1,90, mide 1,80, pero tiene esa capacidad para llegar de segunda línea y para rematar de cabeza, algo que añade al juego del Cholo y que puede ser útil en contextos de defensas un poquito más cerradas, ¿no? Seguimos viendo imágenes suyas, aquí vemos, bueno, que también es un futbolista con gol. No lo ha demostrado en la Juventus porque ha jugado en diferentes posiciones, pero en la Fiore cuando juega más arriba es un futbolista que llega de segunda línea y marca bastantes goles. Ahí puede aportar quizás seguramente un poquito más que Giuliano Simeone, que no tiene tanta capacidad a nivel goleador. Vamos a seguir viendo goles suyos, fijaos aquí cómo va a aparecer en la zona central, jugando de referencia prácticamente en la Fiorentina, y cómo conecta el gol con la pierna derecha, la pierna menos hábil evidentemente porque la zurda es claramente la suya. A mí es un futbolista que me recuerda en algunas cosas, en algunos matices, a Ángel Di María, en la forma de conducir, en la forma de, digamos, sobrepasar líneas con la conducción, que es otra de sus cualidades. La conducción suele ser a mucha velocidad y muy controlada. Esa, bueno, fijaos qué golazo, ¿eh? La engancha muy bien aquí el futbolista de la Fiori por aquel entonces. Es un jugador que en la conducción es muy hábil, muy habilidoso y que si bien no es un especialista regateador en espacios reducidos, cuando tiene espacio, como vamos a ver aquí, sí que es diferencial. Fijaos dónde va a recibir, en esa posición, en campo propio, y se va a marchar él solo ante 3 futbolistas, haciendo gala de una potencia en la zancada que le va a venir muy bien al Atlético de Madrid cuando tenga espacios, sobre todo en el contragolpe, el futbolista argentino. Vamos a ver también alguna imagen más de algunas de sus otras características, como por ejemplo el sacrificio defensivo que puede tener o la capacidad para asistir. El pase es otra de las cualidades importantes que tiene y eso le permite ser un gran jugador, por ejemplo, en zona de 3/4, ¿no? Es un jugador que abarca mucho campo, no es un especialista en el extremo derecho como tal, es un jugador que puede partir desde la derecha, pero que tiene muchas más opciones que solo la de extremo derecho. Con lo cual, por ahí creo que el Atlético de Madrid también se ha guiado mucho a la hora de comprarlo para el equipo. Fijaos aquí cómo gana zona central y acaba llegando a zona de remate para marcar. Ahora vamos a dar un veredicto final sobre el encaje suyo en el equipo, sobre si había mejores opciones en el mercado y sobre si va a ser él, fijaos en este pase que mete, él o Giuliano Simeone, el que acabe jugando en el Atlético de Madrid, de manera, digamos, titular. Fijaos aquí como en fase defensiva es un futbolista que suele estar siempre muy atento, partiendo desde el costado derecho. Aquí va a robar y cuando roba es capaz de salir esos primeros metros, esos primeros pasitos de la zancada, suele sacar muchos metros al rival porque suele ser mucho más rápido que los rivales. Es un jugador muy rápido y cuando puede salir y puede tener espacios, ahí sí que es diferencial. Estamos viendo ya comparativa con Giuliano Simeone, que a priori va a ser el futbolista con el que se disputa la posición en ese costado derecho, aunque ya digo que como veis aquí puede jugar en muchas más posiciones Nico González, incluyendo la de carrilero por la derecha si el Cholo vuelve a defensa de 5 o incluso interior en un 4-3-3 apoyado un poquito en el costado derecho. Fijaos que goles por 90 minutos, estas son estadísticas del último año en el cual
claramente Giuliano ha jugado más partidos. Goles por 90 minutos, 0,20, un poquito superior en el caso de Nico González. Remates por 90 minutos, 2,1 más en el caso de Nico González. Más porcentaje de goles hechos, es decir, que ha fallado un poquito más Nico González que Giuliano, que ha tenido más efectividad. Toques en el área de penalti, ha entrado más Giuliano Simeone, pero también condicionado porque Nico González ha jugado varios partidos también como carrilero por la derecha. Asistencias más Giuliano, jugadas claves más Giuliano Simeone, pases en el último tercio más en el caso de Nico González, que es un futbolista con mayor capacidad para filtrar balones en el último tercio, y precisión de pases un poquito más en el caso de Giuliano. Aquí voy con el tema de el especialista en regates o no. Regates realizados en porcentaje son, ya veis, muy similar, 52 a 51% de media. Índice de pérdidas, un poquito más de pérdidas de Giuliano Simeone, y centros más de Giuliano. ¿Son futbolistas especialistas en el regate? Ninguno de los dos es realmente un especialista del regate en espacio reducido. Ninguno. Sí que creo que quizá Nico González pueda tener un poquito más de habilidad con la pelota que Giuliano en esa característica en concreto. Vamos a ver la comparativa de acciones ofensivas. Fijaos como en partidos jugados ha jugado bastantes más Giuliano Simeone en el último año, muchos más minutos, más de, 1000 minutos más. Acciones de ataque exitosas más de Nico González, casi 3 por partido. 7 goles a 6, a nivel de producción goleadora muy similares, porque también, como digo, Nico ha jugado un poquito más retrasado en muchas ocasiones. Goles por 90 minutos más de Nico González. Expected goals 8,1 de Nico, es decir, genera más ocasiones Nico González, casi 3 de expected goals más. Y aquí vemos, por ejemplo, los remates, 64 remates a 46, remata más Nico González en este último año, y un poquito más de porcentaje a portería. El disparo me parece bastante mejor el de Nico González, por lo que hemos visto también en imágenes, que el de Giuliano Simeone. Como digo, estadísticas de la Juventus, que no es su mejor periodo en Italia, ni mucho menos, lo fue con la Fiorentina. Vamos a ver, por ejemplo, en cuestiones de organización, vamos a verlo por aquí. Fijaos cómo en pases hacia adelante por 90 minutos están bastante equilibrados. Pases hacia atrás da más Giuliano Simeone, por esa posición tan acostada en la banda derecha, tan pegado a la línea de cal que ostenta el futbolista argentino. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la precisión de pases largos. 63%, mucho mejor en el pase largo Nico González, que ahí sí que es claramente mejor en el pase y en el disparo para mí que Giuliano Simeone. Bueno, son jugadores que, como podéis ver, vamos a ver en acciones en fase defensiva, si vemos alguna diferencia, pero podéis observar que son claramente similares en muchos parámetros. Fijaos, en duelos defensivos es mejor Giuliano Simeone que Nico González. Duelos defensivos ganados en porcentaje, ahí sí que gana un poquito más Nico. En duelos aéreos gana muchos más Nico González, porque, como digo, es un futbolista con mayor poderío aéreo, y eso le da grandes posibilidades al Atlético de Madrid en balón parado, por ejemplo. Y en porcentaje también, claramente, bastante más en el caso de Nico González. Interceptaciones más de Giuliano, tarjetas amarillas más de Giuliano Simeone. En resumen, ¿qué cualidades positivas tiene Nico González y qué puede aportar al Atlético de Madrid? Zancada, velocidad, un muy buen jugador cuando tiene espacios, versatilidad en distintas posiciones, carrilero derecho y extremo derecho principalmente. Yo creo que va a jugar seguro en la banda derecha, aunque también lo puede hacer en la izquierda. Es un jugador de banda en general. Disparo, para mí tiene mejor disparo que Giuliano Simeone, tiene mejor pase que Giuliano Simeone, es más capaz de filtrar balones a zona de 3/4, y a veces ahí en zonas de defensas con espacios reducidos, ahí en el pase sí que puede marcar la diferencia. Y un poquito los contras que le veo: no me parece un especialista del regate en espacio reducido, y sí que creo que era un perfil que el Atlético de Madrid necesitaba, un regateador. No me parece exactamente eso Nico González, y no me parece, digamos, la mejor opción de mercado. ¿Por qué? Porque había otros dos hombres que yo sí que hubiera ido a por ellos si hubiera sido el Atlético de Madrid. Uno de ellos Antony le ha costado al Betis 22 millones más 3 en variables, que es 10 millones menos de lo que puede ser la opción de compra final del Atlético de Madrid si acaba quedándose a Nico González. Y sí que me parece un futbolista más, digamos, regateador, evidentemente, mucho más hábil con la pelota, mucho más efectivo en espacios reducidos, que creo que era el perfil que necesitaba el Atlético de Madrid para tener un perfil distinto a Giuliano en la misma posición, que es la banda derecha, que es donde va a jugar seguramente Nico González. Ese es uno de ellos. Creo que era, sinceramente, una mejor opción de mercado. Es verdad que él quería ir al Betis, ¿vale? Todo lo que tú quieras, pero no creo ni siquiera que el Atlético de Madrid lo haya intentado. Y el otro, que me parece todavía incluso más caro, es este. Más caro no, más claro. En el caso de Luque Bacchio. Ya lo dije en algún vídeo, pero para mí Luque Bacchio era una opción de mercado clara del Atlético de Madrid, porque era un jugador que conoce la liga, es un jugador que conoce perfectamente cómo se juega en España,
y perfectamente cómo romper algunas defensas en bloque bajo, que son contextos que que se va a encontrar, repito, el Atlético de Madrid se acaba proponiendo esa idea de fútbol que vimos, por ejemplo, esa media hora contra el Español. ¿Le va a ganar el puesto Nico González a Giuliano Simeone? Bueno, lo primero, me parece un buen fichaje. Me parece un buen fichaje con los matices que hemos comentado. Es decir, bueno, tiene esas características positivas, pero no es el perfil regateador que seguramente estaba buscando el Atlético de Madrid. Yo hubiera ido a por Anthony o hubiera ido a por Luque Bacchio antes que a por este futbolista, a por Nico González. ¿Le va a ganar el puesto a Giuliano Simeone? Bueno, tiene características en las que es superior, claramente. Por ejemplo, el disparo, claramente superior. En el pase es claramente para mí superior. En el pase largo, bastante más. Y en la capacidad para entender el juego en posiciones diferentes a las de Giuliano. Nico puede jugar de carrilero, puede jugar por la banda izquierda, puede jugar incluso de interior, porque así lo ha hecho con Argentina y con Scaloni en algunos casos. Entonces, bueno, creo que le puede ganar el puesto a Giuliano. Sí, se lo puede ganar, la verdad, perfectamente. ¿Era el fichaje que tenía que hacer el Atlético de Madrid de forma necesaria? Ahí no. Ahí creo que no. Y creo que había mejores opciones de mercado y buscar un perfil regateador que no es exactamente Nico y que, bueno, los futbolistas que he comentado sí que lo son. O sí que me parece, opinión personal, que lo son. Pero buen fichaje para el Atlético de Madrid. Yo creo que va a jugar en la banda derecha titular. Y veremos en esa pelea Giuliano-Nico, Nico-Giuliano por el costado derecho de los rojiblancos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya quedado claro un poquito cómo juega Nico González y cómo lo ha hecho en las últimas temporadas en la Serie A. Un abrazo y seguimos. Chao, 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 chao.